no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tu wa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXIA Nazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu are wa kwai ka spura nai hana wa tu are stanik ma tu EPSI anas wayu spura tu antirain wain shwai vierno wa sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawaka spura nai hana wa ya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. Si estás embarazada, estas recomendaciones son para ti. La EXIA Nazguayú te invita a acudir al control prenatal desde el inicio del embarazo y consumir los suplementos nutricionales de calcio, hierro y ácido fólico. Mantén un buen estado nutricional consumiendo una alimentación variada durante el embarazo y la lactancia. EXIA Nazguayú, juntos gestionamos salud. Y puor repia, putchkatu moya. TPSI kat anaswayu, sena hirrinhia kanipuo nugana. Pura, huna hanaisena into control. So taiwa ya ipuoro inhia otta husani hatun tu gunu apna kar humun ana hikoi wanasma ipuoro inhia otta wanasma huchuher anas wayu achahiras wakuaipa spura ana. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat kara so semana katu. La EPS indígena Nazguayú rinde un homenaje y envía un mensaje de felicitación a las madres, las dadoras de vida, transmisoras de sabiduría, guías en cada hogar, luchadoras, incondicionales y mucho más, para que en estos tiempos de pandemia se cuiden a sus hijos y a sus familias. Por eso tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son Linda Jiménez y Ángela Rosado, quienes acaban de ser mamás y nos hablan en nombre de todas las madres. ¡Feliz día a todas ellas! TPSI ket anaswayu sochi sa inahiyeyu kana so nakari en hokashike chi mayo sa unayain apen wayu anamwe na choni kanayain waimai atuma waya nayain awaraka hirinta tuhaka wapurero nayain ai mahrine piepa otamshi wanihiyeyu ayatari mai maka ho su unna tareya hawaka nai mahirain hanai wanepia nai mahine na choni mana push pure yoto hoso knatu anawama piyama shihiyeyu Canaria shi Linda Jiménez ota Ángela Rosado hekena cachón asha haihana suru sonoria tehiyeyu kariras pushra suru gomma y guajira. Desde antes de nacer, las madres cuidamos a nuestros hijos. Una pregunta para las dos: ¿de qué manera transcurrió su embarazo para tener un buen parto? Wanasaki raka ho parahat kitsmihotu hiyeyu kasawata kamata. Pulapna hemerin wanachon ai mahana tele ruheni. Hamusu Pukuaipa, semai ripuon no inhia, pura anai hatan Pukuaipa, pura gemeyura. Bueno, la verdad mi embarazo transcurrió de una manera muy sana, nunca tuve complicaciones en él, en realidad fue un embarazo excelente, ya que siempre seguía las indicaciones del médico, hacía mucho ejercicio y sobre todo tenía una buena alimentación. Bueno, y sobre todo el apoyo moral de mi familia, de mi pareja, que siempre estuvieron dándome ánimo, ya que por el tema de la pandemia sentía mucho miedo al momento de ir a mis controles o del momento de ir a hacerme un chequeo médico. Miedo sea al contagiarme y bueno, y como han fallecido tantas personas, es muy difícil para uno. Entonces siempre conté con el apoyo de mi familia y nada, saqué a mi embarazo adelante, gracias a Dios, siempre aferrada a Dios.
Wana suman kum haiwani ho tarats ni numa ay mahiras erhets wanepia supura anay hachinchi hintikayok tamsia anay hatun shiakari wana numa sunna ho saalihare suna paho chamu erheri kari supura anay hatun shiakan machi ho ukayari anay hatun shikuin suma ho noholin tumuhun sains pura ho noholin chingayurin chingho chintikay ho siamaka ho tuyari ho ari una carirua pura ho anay hatun shiasa. La Exianas Guayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población igual o mayor a 60 años de edad. Acércate a tu IPSI primaria para el agendamiento y posterior aplicación de la vacuna. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Exianas Guayú, juntos gestionamos salud. IPSI que Anas Guayú, aquí es muy Guayú pushway. Pues macunas puras tetarejo COVID-19, manakat na pura naragdayo ay piro en kenshki no huya se huya. O te que nada obvio se surio pero que apesoro me terherle pura shahnai chike own en energía para macona hiakana o tawayakana acha ira joy wakua pas pura ana. Como afiliada a la EPS indígena Anas Guayú, ¿sintió una buena atención para usted y su hijo? Bueno, saki rakat nama energía yo kan sawata mata maka semahana hite EPS ikat Anas Guayú Anas tu kuat pasana erhana hiya nama huchoni. A pesar de la pandemia que estamos viviendo y que no atienden presencialmente, siempre me estuvieron llamando y preguntándome de cómo me sentía, de cómo iba con mi embarazo. De verdad me sentí muy apoyada por ellos. Anas Guayú me brindó una excelente atención, no me puedo quejar, siempre estuvieron muy atentos. Surutuho EPS Anas Guayú, nakastonari una taratstaya, suma, suka, ranchia, wanepia. Wanasma ho kumain chihin ho ka tamusia ho terherin wanepia kashiwai anasta stontu yari ari una karigua para hanasta ya suna terhera ka apshi unus pura tasen vitaminas makari unas pura ho anay hatentaya sma anay hatent ho tachonko. Si estás en estado de embarazo y no has ingresado al control prenatal, la Exianas Guayú te invita a comunicarte al 315-367-8077. Asimismo, se invita a las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal a través de los números 318-312-5781, 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. Malkipuan urhia, smanohorin, hian, controlin, TPSI, kat Anas Guayú, acusas samais, pura pena, y Cachuerca 315-367-8077. Macpuch, Namen Raura, Ecanamani Puono, Mecanos Control, Juna, pues son Cachuerca 318-312-5781. Hiacan, Otawayacan, Achaja y Rashuacuat, pues pura Ana. ¿Por qué es importante asistir a los controles y atender todas las medidas de bioseguridad ahora que estamos en pandemia? Suchirwa que asakira namo hona hiyeyukan. Hamo se ihaka mai o una sana inter control que tiene tipo que suma ay mahawa ho ma una su una tarea hawaka. Bueno, la verdad es muy importante asistir a los controles porque con ellos sabemos la condición de nuestro bebé y si no tendremos ninguna complicación al dar a luz. Es muy importante siempre contar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID, sobre todo las embarazadas que estamos en un mayor riesgo de contagio. Ho rustumatu ayure ho muhuskari achekus ho kecher hanen Guayú optamusia no rinsuiten tin wanepi wonu Guayú eka iporin yari ay mahirawaspiaru sulu ho wen sap wanepia skatu hawonka hatek no rin alcohol kasmagarina sulu ho wen sahap wanepia ne sishkin RGRs wanepia shaune sektar unsan shirherin turut control sama kali unas pura anang haten chiho chonka yok tamusia anang haten sheka sunna ho tu ho sali yang haten yale pura no rin muria inaya wanas ma ho heme yurinsia.
Lo que usted debe saber. Anu anicas este año tau horu maunaya. Usted debe saber que los síntomas menos frecuentes de COVID-19 son la congestión nasal fuerte, el dolor de cabeza constante, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea y la pérdida del gusto o del olfato. ¿Qué debe hacer usted si presenta estos síntomas de COVID-19? Primero, tú y las personas con las que compartes vivienda deben aislarse. Segundo, llamar de inmediato a la línea nacional 192, a tu EPS o descargar la aplicación Coronat Colombia y descargar la información. Tercero, si los síntomas son fuertes, dirigirse a un centro de salud. Finalmente, usted debe saber que la vacunación, la recuperación de vida productiva y otras actividades al aire libre no significan que el coronavirus haya desaparecido. Cualquier persona podría tener COVID-19 y no saberlo, por lo que no es momento de relajarnos, sino de reforzar las medidas de prevención. Exi Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Iya kan hatu hain tau te sapa katare ya COVID-19 manakat no hot kat mai wane piai ma kasai shonuri wane piari ki wane pi hare cheo ari amura iha otta me hui ekur humui smarni se hu kasa hain rahat ke mereka hanai rete sapa katare ya wakat iya kan otta na humahan kan hipiaru himata hiya uni hamata mar Suru Tekachuer kat 192 ya suru wommai otta te EPS kama karhia suru te Kachuer kat Coronap Colombia manaka. Mereka metur le mai hamain te sapa katare ya hawakat rut ka pasuru mai wane RHR le PH kat hanai. Sahat taush mai te putih hai hat karau te amaku na hanakat te kata karau otta ta yatawa ka otta tuwarai taka mayai he pai rente no yori hat tentare ya hawakat. Na wayu haka puna kan eshis pura kana ning tare ya waka no hotsu tu hanya ma udnaya no horishi waya haya hanya na ispura wai mahira wanepia. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la Exi Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsehoru sau te putsket hapa kat sau kaikat sau nanai kina hiyeyu asha kana ho sau kaikat akeh kana kuai pahamun na yoto kon huma o nama na hiyeyu kana pushu anaya watsesau nakari en kashikat anu hat ten hora utpurhata anaya watsau hapin te putsh hamai hat kahia kana taya ten hai mai wanepi nanai kon hiyeyu aleh kana ho uyu humai anaya watsau anaswayu sau toyoto sa erkat na pure ruane werna kupura santa te hanaime otawa shainte ma wakah intent kasa ekat sulut empreska anaya watsau Linda Jiménez ota Angélica Rosado sau saneki humai otawa mai wapushwale maunaya otanamene hiyeyu ken suwama wahir soto hai hiya kama tawayakan acha hirashu wakuaipa spura ana